Ale, 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 ale Zaragoza, ale, ale. Hola zaragocistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la actualidad del Real Zaragoza. Por fin ya todos los medios publican que los rumores de compraventa del Real Zaragoza se van a hacer realidad. Cierto es que la afición ya esperaba noticias después de que el Real Zaragoza certificara su permanencia en segunda, la que será su 9ª temporada. Y aunque se ha hecho esperar más o menos un mes, bueno, aún no se ha cerrado del todo, pero bueno, antes del 16 se hará, ya se van sabiendo cosas que ahora os contaré. Comenzamos. Hay dos vías, y una es de la familia Ayarza y otra de la familia Elierta. La primera es un grupo que es Spain Football Capital y está formado por Carlos y Alejandro Álvarez del Campo y por Francisco Domínguez Otero. Los primeros son hijos de Carlos Luis Álvarez Cándido, un famoso periodista asturiano. Y el tercero, Francisco Domínguez Otero, es abogado en Derecho Deportivo, con experiencia en la compra de entidades deportivas y agente de futbolistas, aunque no ejerce como tal, pero sí es socio de alguna empresa de representación de jugadores. Su intención es invertir en el Real Zaragoza entre 30 y 50 millones de euros, pero antes tienen que cerrarse algunos flecos, como el nuevo concurso de acreedores que se certificará el próximo 16 de junio. Así pues, después de este trámite, se desvelará toda la trama de la compraventa del club. Quieren hacerse con la mayoría accionarial y hacer cambios en la directiva drásticos, que serían la salida de Cristian Lapetra y Luis Carlos Cuartero, y parece que Torrecilla y Jim seguirían en sus cargos, pero bueno, que eso el tiempo lo dirá. Esa sería la primera opción, que es la de, como ya hemos comentado, la familia Ayarza, pero la familia Ayerta tiene otra, ¿vale? Que sería una segunda candidatura que estaría formada por un capital inversor extranjero con exjugadores del Real Zaragoza importantes en su proyecto, y que en principio ya se habría puesto en contacto con la Liga y con el Consejo Superior de Deportes, que al final son los que tienen la última palabra, aunque la verdad es que esta segunda vía no está tan definida y no sé, ya veremos cómo al final siempre hay desavenencias entre una familia y otra en la entidad. Pues bueno, ya se dirá, pero bueno, la idea es que se venda el club a la mejor opción. Entonces hay dos, pues la semana que viene se sabrá cuál de las dos vías se toma. Si te ha gustado el vídeo, dale like, deja tus comentarios y opina sobre la compraventa del club y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y en la Peña Rugido Zaragocista. Aupa Real Zaragoza, nos vemos en el próximo vídeo.